calle se siente el pulso. La verdad no tiene... ¿Cómo están, amigas y amigos de la República? Bienvenidos a una edición más de Fuerte y Claro. Voy a empezar dándoles un anuncio. Girar una llave parece algo pequeño, pero cuando abre la puerta de un hogar por primera vez, gira también un mundo entero. Techo Perú cumple 20 años trabajando para que más familias tengan una vivienda digna. Súmate como socio de Techo en perudona.techo.org y hagamos que más mundos sigan girando. Y ahora sí, quédate conmigo y acompáñame a ver esta entrevista a Adrián Sarria. Vamos a empezar hablando sobre un tema coyuntural que tiene que ver con una herida que aún no cierra porque no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación, sobre lo que sucedió en Ayacucho el 15 de diciembre hace ya 3 años. Después de hablar un poco sobre eso, que tiene que ver con el momento actual en el que el presidente José Gerí se encuentra en Ayacucho y cómo se han anunciado ya una serie de manifestaciones organizadas por víctimas y deudos, además de hablar de eso, hoy vamos a tener a la defensa de Martín Vizcarra, ya que ha procedido por fin la apelación que habían presentado hace ya algunos días para analizar junto a él qué es lo que se viene en el caso de Vizcarra. Se estaría pidiendo, entonces esto va a pasar a sala de apelaciones y analizar los posibles escenarios. ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder salir de prisión mientras se resuelve esta apelación? ¿Va a poder anularse el caso? ¿Se va a pedir una anulación? Vamos a ver un poco sobre esto en breves minutos, pero primero comencemos hablando de lo que te decía al inicio, Vale. Se han conmemorado hace algunos días 3 años desde que ocurrió la masacre de Ayacucho. 10 civiles fueron brutalmente asesinados, entre ellos un menor de edad, y más de 60 personas resultaron heridas, muchas de ellas con impactos de bala. Al día de hoy, estando 2025, el juicio ha avanzado sumamente lento. Pese a que hay imputados por fiscalía dentro de altos mandos y también militares que habían realizado disparos directos siguiendo órdenes, recién este año se han hecho diligencias importantes como la reconstrucción de los hechos, recién 2025. La familia siente, por supuesto, además mucho temor con iniciativas legales que se han estado gestando desde el Congreso que buscan darle amnistía, sellar el pacto de impunidad para perdonar aquello que diversas organizaciones y organismos de derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, ya han calificado como un abuso de la fuerza, un uso excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza militar que terminó en esta desgracia, en la crueldad de que 10 ciudadanos que salieron a ejercer su legítimo derecho a la protesta resultaran asesinados. Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña Adrián Sarria, quien es reportero, periodista aquí de la República y quien es, además, casi diría Adrián, representante de la región. Has estado poco tiempo en Ayacucho, eres ayacuchano. Sí. Entonces, bueno, más que nadie conoces el caso porque lamentablemente lo has tenido que seguir de muy cerca. Sí, Manuela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, es una herida abierta, ¿no? Que se une a otras heridas que ya tiene Ayacucho, porque lo conversaba yo en estos días que se ha conmemorado precisamente el lunes, el 15 de diciembre, 3 años ya, con Adelina García, que perdió a su esposo porque fue desaparecido en el año 86, y ella hacía pues un análisis o una reflexión que me decía, parece que vivimos en una espiral de violencia, ¿no? Y que Ayacucho tuvo en aquella época la creación de La Flor de la Retama, esa canción emblemática, fue por una matanza de estudiantes en Huanta, años después el conflicto armado y ahora la herida abierta de los 10 fallecidos el 15 de diciembre de 2020. Claro, son poblaciones no solo olvidadas, sino reestigmatizadas, Sí. porque sobre todo la población ayacuchana ha sido una de las que más ha sido tildada de terrorista, de revoltosa, cuando fue una de las regiones más golpeadas por la época del terrorismo. Sí. Lo sufrió en carne propia. Al día de hoy, familias que tienen, como este caso que tú has dado, personas desaparecidas y que sienten la historia repetirse y el mismo pacto de la impunidad.
Encabezando ese pacto de impunidad, podría decirse que hoy se encuentra el actual presidente José Gerí, quien hoy está en Ayacucho por temas de su agenda presidencial y que, por lo que nos han informado algunas fotografías que tú lograste enviar a la República, está sumamente resguardado ante lo que ha sido el aviso de las víctimas de que van a protestar y que van a acudir al lugar donde está José Gerí para exigirle justicia. Sí, desde las primeras horas del día un gran contingente militar se ha registrado en el aeropuerto de Huamanga, donde se esperaba la llegada del presidente, pero de acuerdo a la información que yo manejo, él ha decidido trasladarse en helicóptero para participar precisamente en una ceremonia en la Pampa de Ayacucho, en Quinoa. En el Con pueblo de Oscorima, Quinoa. ¿no? Sí, precisamente con Wilfredo Oscorima, es ahí donde se realizó pues la batalla de Ayacucho, la emblemática batalla de Ayacucho, seguramente queriendo reforzar no sé, esta narrativa nacionalista que tiene su gobierno, pero lo que sí es que cómo se conoció que José Gerí visitaba Ayacucho fue precisamente porque el 15 de diciembre, mientras se conmemoraban las actividades en la UNCH, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el Consejo votaba la autorización para que militares y policías ingresen a la universidad y puedan resguardar precisamente actividades del presidente. ¿Qué actividades? La revisión, digamos, la inspección de unos pabellones, de la construcción de unos pabellones que se están haciendo hace un par de años. Para entrar un poco en contexto, precisamente la construcción de estos pabellones se hicieron en la época de los Rolex. Cuando Wilfredo Oscorima le entregaba pues estas joyas de alto precio a la presidenta Dina Boluarte. Incluso yo en ese entonces trabajaba en Estación Guario, un medio regional. Nosotros reportamos que el día que le firma un decreto de urgencia a Dina Boluarte, precisamente para autorizar a Wilfredo Oscorima que ingrese a una universidad, porque una universidad pública tiene su propio pliego presupuestal, ese mismo día que le firma el decreto de urgencia, Wilfredo Oscorima entrega una pulsera Bangle. Esos son los pabellones que va a ir a inspeccionar hoy y que seguramente pues con Wilfredo Oscorima serán muchas más las fotografías que las que ya se están mostrando ahora mismo. Para igual quienes de repente no tengan del todo el contexto, es una autoridad regional sumamente deslegitimada, ¿no? La población no quiere mayoritariamente a Wilfredo Oscorima. Tiene también una parte que lo respalda, sí. Hay población que lo respalda, pero parte de lo que se ha cuestionado mucho ha sido de la corrupción y del abandono que ha habido sobre obras importantes, pero creo que un poco más orientado hacia el abandono que han sentido en el plano del discurso que tuvo cuando sucedieron las masacres, ¿no? Jamás palabras hacia los deudos, jamás del lado de las víctimas, de familias de su región, de la región que representa, sino más bien de apoyo y de blindaje hacia Dina Boluarte, quien recordemos además, querido Adrián, que había sido denunciada por estas masacres, tenía una denuncia constitucional como principal en la cadena de mando, y que fue archivada por el Congreso precisamente este año, esa denuncia constitucional, y que termina de reforzar esta idea que un poco han trasladado la población ayacuchana, ¿no? Es un pacto que apaña el silencio, la impunidad y que se cierra o que encuentra puntos en común entre las autoridades regionales, la presidencia y el Congreso, que además, hoy por hoy, busca blindar a los militares. Y no olvidar que quien sustenta el informe y quien pide y quien recomienda archivar el informe de las muertes en protestas es el propio José Gerí. Ahí está, y eso es muy importante para que se entienda un poco el rechazo y la importancia que tenían los deudos de verlo hoy, de decirle en su cara, usted forma parte de este engranaje de injusticia, este engranaje que impide que accedamos a la justicia. Y bueno, que es muy difícil que tengan la oportunidad de hacerlo por la gran protección policial y militar que tienen. Sí, los deudos han firmado hoy un comunicado, la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre, en que le dicen que él es parte del pacto, le dicen que por memoria, por justicia, no es una persona bienvenida en Ayacucho, y que además, mientras las familias protestaban por garantías de no repetición, porque es algo que a mí me ha causado sorpresa, pero además alegría, que repitan mucho, ¿no? Que ellos, por lo que están sufriendo, por la quebratura de sus familias, por el dolor que arrastran, no quisieran que pase nadie. Claro. Entonces, ellos lo que piden también es garantías de no repetición. Mientras todo eso sucedía, le recuerdan en el comunicado que
en Lima se moría Mauricio Ruiz, Truco. Claro, Y que durante las precisamente ya- protestas recientes sí. del mes de octubre. Sí, las primeras protestas del gobierno de José Geri. Entonces, eso creo que ha sumado también al rechazo que tiene el presidente en las regiones, creo, en las que se han dado las matanzas, pero que en el sur se ha hecho bastante Por sentido, bastante supuesto. fuerte, ¿no? El sur es uno de los eslabones fuertes que recuerda, de los pocos que le recuerda a quienes pretenden pasar por agua tibia la memoria, que no se olvidan a las personas asesinadas. Sucedió hace poco con un ex candidato presidencial, Philip Butters, que recuerdas cómo lo recibieron en Juliaca, y que un poco es lo que han advertido desde las diversas asociaciones de deudos, que va a seguir pasando con cada candidato que pretenda ir a hacer baño de popularidad, mientras que en lo legal o en las posibilidades concretas que tenga, ha apoyado a la impunidad. Hablando de eso, lo que sucedió en la conmemoración del 15 de diciembre fue que marcharon afuera del local de Renovación Popular, Sí. recalcando que también ha sido uno de los partidos que ha apoyado precisamente estos proyectos de impunidad y de búsqueda de amnistía. Quiero recordar, Adrián, no puedo dejar pasar la lista de las 10 personas que fueron asesinadas. Creo que es importante para sus familiares que siempre las mencionemos. Se trata de Josué Sañudo Quispe, John Mendoza Huaranca, Raúl García Gallo, Clemer Fabricio Rojas García, Luis Urbano Saxara, Edgar Prado Arango, José Luis Aguilar Yucra, Leonardo Anco Chaca y Jonathan Alarcón Galindo. Quiero mencionar también especialmente porque creo que es un caso en particular que ayuda a ilustrar la violencia desmedida y lo absurdo o lo innecesario de la reacción militar, el caso de Christopher Ramos Aime, un joven que tenía 15 años, que no participaba en las protestas, que era trabajador, trabajaba para ayudar a solventar los gastos de su familia en el cementerio de Huamanga, Sí. que ese día salía de realizar sus labores habituales, limpieza de nichos, ¿no? Sí. Él ganaba un pequeño dinero Son por 2, limpiar 3 los soles lo nichos, que se muy paga poco por eso, dinero, sí. pero lo que hacía era limpiaba, recogía las flores que ya Ujú. estaban marchitas, y cuando salía de ese trabajo dirigiéndose a su casa, recibe un impacto de bala directo en el corazón que acaba con su vida. Este tipo de víctimas son a quienes Fernando Rospigliosi se ha referido como aquellas hacia las que la policía obró bien, a favor de los derechos humanos, dijo. Dijo, la policía y los militares obraron en defensa de los derechos humanos. Y Perón dice, y los derrotaron, y por eso los persiguen. O sea, yo, Manuela, te cuento un poco cómo yo me introduzco al tema. A los 2 meses yo conozco a la mayoría de familias, y claro, o sea, nosotros contamos 10 víctimas, pero si vamos al interior de cada uno de estos 10 números, encontramos una historia, ¿no? Encontramos la historia, bien decías, de Christopher Ramos, cuya madre, Hilaria, era madre soltera. Christopher todos los días le prometía que iban a salir adelante, que con la poca platita que conseguirían iban a poder surgir. En el caso de Leonardo Anco, por ejemplo, poco se sabe que su esposa, Ruth Bárcena, 2 semanas antes había recibido con Leonardo la noticia de que iban a ser padres de gemelos. Embarazada. Y Leonardo ya había soñado con los nombres de sus hijos, sean varones o sean mujeres. Y cuando muere Leonardo, a los días tiene un aborto espontáneo, Ruth. Y no solamente pierde a su esposo, no solamente se queda sola con su hija, sino que se queda sin sus gemelos, Claro. sin el sueño que tenía con su esposo. Y bueno, un poco lo que he vivido este año ha sido ver pues a quienes hace 3 años eran unos bebés, a quienes hace 3 años eran cargados en manos de sus madres, ya crecer con el recuerdo en fotografía, si se quiere, de sus padres. Liam, por ejemplo, el hijo de Yucra, Ujú. él... De José Luis Aguilar. Sí, de José Luis Aguilar Yucra. Él literalmente ve el cuadro de su padre y se acerca, lo acaricia, le da un beso y dice papá. Y muy probablemente él nunca se acuerde de su papá. ¿Qué se va a acordar de su Era papá un si apenas bebito tenía cuando pues un sucedió. año y medio? Pero ya tiene a sus 5 años que salir a marchar gritando justicia, pidiendo justicia, sin siquiera saber seguramente el concepto de la palabra. Pero eso creo que nos ilustra un poco a cómo se han roto las vidas de 10 familias. No son solamente las 10 pérdidas, sino son 10 familias quebradas, 10 familias con proyectos truncos, 10 familias que repiten constantemente en las entrevistas. Cualquier cosa sería, o sea, literalmente dicen, yo preferiría no vivir que seguir pasando esto. Y bueno,
Los 70 heridos son otra historia. Claro. Muchos de ellos aún con temores de declarar. Yo he estado con 2 personas, una de ellas tiene alojada una bala en la pierna izquierda, no se la pueden extraer porque puede correr el riesgo de no volver a caminar. Él me comentaba como anécdota que le gustaba jugar fútbol, nunca más va a poder volver a jugar fútbol, pero un caso peor es de otro herido al que le cayó un disparo en el ojo, que no perdió la vida de milagro, pero que perdió la La visión. vista, claro. Y que ahora tiene que andar con lentes todo el tiempo, con lentes oscuros todo el tiempo, y que cada vez aumentan los dolores en la cabeza. ¿Y quién ve por ellos? ¿Quién ve por su salud mental? Que es otro tema que también habría que ahondar. Pues, imagínate, está y fuera que- de campo por completo. Y que es imposible, creo, tener salud mental cuando no se tiene justicia, ¿no? El caso está prácticamente No, claro. detenido. La justicia sería el paso 1 Sí. hacia una larga sanación o proceso de recuperación, pero ni siquiera puede haber descanso para estas familias que ni siquiera han podido hacer el duelo en paz. No pueden duelar a las personas que han perdido porque tienen que seguir peleando. Eso es inhumano. Tú tuviste una entrevista precisamente el día 15 que estuviste acompañando a los familiares durante esta conmemoración y esta protesta, y me gustaría que podamos escuchar un poco de lo que te trasladaron algunos de Sí. estos familiares. Vamos a ver qué es lo que dicen. Esa es la marcha que se hizo, sí. Ahí estaban en... Ese es exteriores del local de Renovación de Popular, Renovación sí, Popular. cuando, 15 de cuando diciembre. protestaron allá. Ahí Hoy se está. conmemoran 3 años de la masacre de Ayacucho y Mama Adelina García. Indignación para mí como persona. Ellos que han obligado a desplazarse a familias enteras de los lugares en donde vivían, a estos que han esterilizado forzadamente. Claro que sí, joven. Un 15 de diciembre aquí la ciudad de Ayacucho ha sufrido una masacre por parte de este gobierno asesino. Quien aparecía en imágenes era Giovanna Mendoza Manuela. Ella es hermana de uno de los fallecidos. Ella es ahora la presidenta. Y ella, por ejemplo, tuvo el dolor de que tras la muerte de su hermano, a los meses su mamá enfermara tanto que también partiera. Entonces la señora literalmente ahora únicamente viste de luto, únicamente ella misma dice, no vivo para buscar justicia, y bueno, el dolor creo que es latente, es perceptible, y ellos hoy están, de verdad se han juntado, Claro. de acuerdo a lo que yo sé, para protestar en contra de José Geriel, que consideran pues un apañador de Dina Boluarte. Imagínate, si fue quien firmó el documento que terminó diciendo, que terminó blindando a Boluarte, entonces que no espere que lo vayan a recibir Con con flores, flores no y creo. aplausos en Ayacucho, porque estas personas siguen exigiendo justicia. Y creo que para cerrar, Adrián, es súper importante lo que mencionas, no se llega a ver todo lo que hay detrás de una familia que quedó rota, todo el daño, además de emocional, toda la implicancia económica que tiene. Muchas de estas personas dejan sus trabajos, porque es difícil que en un trabajo te estén dando concesiones o permisos todo el tiempo para ir a una audiencia, para ir a una protesta. Muchas de estas personas abocan sus vidas a buscar que sus familiares o la muerte de estos familiares no haya sido en vano. Claro, no quede impune. Solo para cerrar, en el caso judicial, en el nivel judicial, el caso sigue en etapa de investigación fiscal, a pesar de que ocurrió ya hace 3 años, y la reconstrucción de los hechos y las pericias balísticas, algunas de esas recién se han hecho en el 2025. Hay por lo menos 20 imputados por la Fiscalía, pero al día de hoy ninguno procesado, ninguno de los casos medianamente avanzados y toda la cadena de mando, por supuesto, recontrablindada. Sí, en octubre venció el plazo de investigación. Están a la espera, en realidad, de los resultados de algunas pericias. Y, de acuerdo a lo que me han comentado a mí la defensa legal, desde la defensa legal, hay suficientes pruebas para acusar. Se espera entonces que eso suceda y, bueno, creo que quienes más lo esperan son las familias ayacuchanas, y para un ayacuchano más como yo, eso es tan doloroso, no me imagino, y no quisiera estar jamás en la piel de uno de los familiares a quien la vida le cambió hace 3 años y a quien la vida se le quebró, el corazón se le partió, y que bueno, creo que nadie quisiera estar en esa posición, y más bien invitaría a tus
a quienes nos siguen ahora por la República, Manuela, en tu programa, a que lean las historias, ¿no? Para que empaticen, para que sepan que hay más que números de víctimas en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y que crean que detrás de esas personas había sueños, había esperanzas, y en todas, y algo que quiero recalcar, dentro del proceso nunca se ha podido demostrar que haya afiliación, haya cercanía a grupos terroristas. Es decir, en Ayacucho, el 15 de diciembre del 2022, se mataron inocentes. Sí, fue ejecuciones extrajudiciales, según la palabra que acuñaron organismos internacionales. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por acompañarme a ver esta entrevista, y antes de despedirnos, una breve mención. Girar una llave parece algo pequeño, pero cuando abre la puerta de un hogar por primera vez, gira también un mundo entero. Techo Perú cumple 20 años trabajando para que más familias tengan una vivienda digna. Súmate como socio de Techo en perudona.techo.org y hagamos que más mundos sigan girando. Con nosotros será hasta la próxima edición. Chao, chao. Y claro, en la calle se siente el pulso. La verdad no tiene